La reina de la opereta, la emperatriz de la gracia, así se le conocía a Esperanza Iris. Silvia Cherem está con nosotros para platicarnos acerca de este libro, que es una crónica, que es una novela, que es una recreación de un personaje cuyo nombre está en un teatro de Tabasco y también aquí en la Ciudad de México. Pero no solo en un teatro cualquiera, Claro. un teatro que ella construyó. En 1918, estamos a 100 años del teatro, esa fue su enorme ilusión de Esperanza Iris, y ella, con el dinero de las giras que hacía en plena revolución por toda América, por Cuba, por España, el rey de España la recibía, Jacinto Benavente la fue a ver. Le entregó un reconocimiento. Y Joaquín Sorolla la pintó. Era una figura fuera de serie, no solo como cantante, sino como empresaria. Una mujer que rompió todos los cánones cuando ninguna mujer tenía espacios como los que ella lograba con su trabajo. Y al mismo tiempo, una vida de tragedia que la condenó al olvido. Esa es la historia en la que están incluidos, por ejemplo, sus hijos. Mira, murieron, eso es la parte terrible. Quizá por una esquina ciega que el destino le tenía de parada, sus 3 hijos murieron. Eso es una tragedia, pero tragedia también fue lo que le deparó la vida con su tercer esposo, con Paco Sierra, que fue justamente una página de su historia que ella eligió y una página de su historia que la condenó casi a desdibujarse a grado tal que gente de mi generación o gente de la tuya creemos que Esperanza Iris es el nombre de un teatro y hemos olvidado su legado y hemos olvidado su tragedia. Yo les digo siempre, porque cuando estuve escribiendo la historia me topaba con gente mayor, gente que a lo mejor en 1952 tenía cuando menos 10, 15 años. Y yo les pregunto, o les decía, estoy escribiendo sobre Esperanza Iris, y la respuesta inmediata era, ¿y vas a hablar de Paco Sierra? Cualquiera de aquella generación sabe lo que sucedió, y sabe lo que sucedió porque fue el escándalo noticioso más importante de mediados del siglo pasado y quizá del siglo XX, en las páginas de horror, en las páginas más siniestras de la historia de la prensa, está este episodio que yo narro que refiere a una bomba en un avión. 1952, 24 de septiembre de 1952, el vuelo 575 de Mexicana de Aviación con la ruta México-Oaxaca, plantaron una bomba en el avión, explotó en el aire, y si bien Esperanza no iba en ese avión, fue la primera víctima de ese atentado. Paco Sierra, su tercer marido, tuvo que ver con ese atentado, y es tanta la tragedia que viene en la vida de Esperanza de 1952 a 1962 que casi se desdibujó su legado, a grado tal que al teatro, cuando se lo venden al gobierno de la ciudad, le quitan el nombre de Esperanza Iris. El teatro que ella construyó con su dinero, donde cantó Caruso, donde bailó Ana Pavlova, donde Arthur Rubinstein llegó a tocar el piano antes que al Metropolitan de Nueva York, en ese lugar que ella tanto sembró, ya no diga sus hijos, fue inclusive un hijo más o el hijo más importante de su trayectoria, le arrebatan hasta su nombre. Solo hace 10 años se lo regresaron, al cumplir 90 años el teatro. Y ahora en los 100, ojalá y podamos reivindicar su enorme trayectoria. Silvia, y además ella luchó por limpiar su nombre, por resarcir las deudas que dejó Paco Sierra. Sí, pero la verdad es que lo defendió hasta el final. Lo defendió a capa y espada como a un hijo, como esas mamás que van por la historia diciendo mi hijo es inocente, mi hijo es inocente. Hoy me contaba Sergio Almazán que Carlos Monsiváis le contaba a él que doña Esperanza murió enloquecida queriendo defender a Paco Sierra. Y Emilio Carballido nos cuenta en alguno de sus libros que ella salía, decía él que a la calle, yo creo que no, ella vivía en los altos del teatro. Se construyó un departamento donde vivió con su segundo esposo, Juan Palmer.
Y allí, desde su recámara, tenía un oratorio y salía al palco número 7. El palco 7 de ese teatro en el que ella tanto soñó. Y yo creo que era en ese palco, en las noches, donde salía enloquecida a gritar que esto no le podía estar sucediendo a ella. Y esta enorme tragedia que, como te digo, estuvo en los titulares de los diarios de 1952, pasando por la primera plana, hasta el 62 que ella muere, que es una nota olvidada o una nota en la última página del diario o en las notas rojas, páginas que ella nunca visitó a lo largo de su trayectoria. Silvia, y este es el resultado de pláticas que has tenido con gente y de una investigación muy profunda y muy profusa a lo largo de 7, 8 años, más o menos. Sí, más o menos. Fíjate que la historia no empezó en mí con Esperanza Iris. Yo estaba en las Islas Galápagos y una mujer de Hawái, Roxanne Mankin, Carlson Mankin, se me acercó para decirme, oye, ¿tú eres de México? Le dije, sí. Me dice, es que mi familia iba mucho. Mi familia tiene una enorme herida producto de su relación con México. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, pues por el accidente. Y bueno, yo no había nacido en 1952, pero ella esperaba que yo supiera cuál era el accidente. Y el accidente era el bombazo, sus padres venían en el avión. Wow. Venían 21 pasajeros, muchos de ellos norteamericanos. Sus padres eran un doctor y su esposa, con ganas de visitar Oaxaca, de ver el legado que había en Oaxaca, Mitla, Monte Albán, pero también había mexicanos que era la primera vez que viajaban y que las subieron al avión. Lean la novela y entenderán qué hacían en ese avión. Y para fortuna de los que iban arriba del avión, 21 pasajeros, explotó la bomba en el aire, un boquete, busquen la escena en internet, está la fotografía del avión, un boquete más grande que la puerta de emergencia, pero todo le salió mal. Afortunadamente el piloto era un piloto, un héroe que venía de la Escuadrón 201 y logró aterrizar ese avión y los culpables llegaron a la cárcel. Pero fue doña Esperanza, tristemente fue ella una defensora de este hombre que no merecía ser defendido y que la condenó al hartazgo de la sociedad, al olvido, y por eso es que su nombre se fue desdibujando. Pero en mi caso tuve una suerte, como dices, enorme, porque a partir de esta primera página que ella me contó y que yo pensé que iba a ser un reportaje, porque al fin y al cabo soy periodista, cuando empecé a investigar en la hemeroteca y luego en todos los archivos, es increíble todo lo que esta mujer guardó y todo lo que yo pude llegar por puras coincidencias del destino. Y cuando estuve explorándolo, vi que daba para una novela y para una novela que es una historia verdaderamente espeluznante, siniestra, trágica, y como decía doña Esperanza, todo lo tuvo a manos llenas. A manos llenas tuvo todo el éxito imaginable y a manos llenas también tuvo todas las tragedias de las que uno pueda concebir en una sola persona. Silvia, muchas gracias por traernos esta historia, La última reina de la opereta en México, Esperanza Iris, que yo creo que va a agotarse pronto. Habrá seguramente nuevas ediciones, porque se trata de una historia que nos habla de un México, de un contexto, de un entorno, pero también de un personaje increíble, fascinante, increíble, y que resulta muy reveladora la investigación que has hecho, Silvia. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, feliz de estar aquí.